De nuevo a un en vivo más por YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, TikTok y pare usted de contar hoy, como todos los días que hacemos estos en vivo, vamos a ver si el tigre es como lo pintan. Hoy estamos revisando una plataforma buenísima que viene de la gente de AI Short Video, una plataforma muy buena. Y justo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir a la gente, por supuesto, todo el tiempo de Instagram para que se una con nosotros en esta revisión que vamos a hacer el día de hoy acerca de esta plataforma que vamos a estar checando. Vamos a ver todas sus funciones. Tenemos un plan pro según lo que ellos me dijeron y vamos a ver qué tal canta Miguel y si canta bonito cantamos con él. Así que lo primero que vamos a hacer es por acá, como siempre, decirles que esto lo estamos haciendo posible sin ningún tipo de pago, ok, pero si les dejo el link en el canal de YouTube si quieren afiliarse con la gente de Riverside, que tiene una gran plataforma, me gusta mucho, es una de mis favoritas, en donde tenemos la capacidad de poder hacer estos envíos en varias plataformas al mismo tiempo. Para irme en TikTok, sí, definitivamente utilizo lo que viene siendo mi TikTok, mi TikTok Studio, que me encanta, es espectacular, tremendo programa. Y aparte de eso, pues, ¿qué más utilizamos? Utilizamos OBS, utilizamos una camarita, que es la que tenemos aquí, un par de lucecitas y ya está. Eso es todo. Yo por aquí me voy a monitorear a mí mismo, a ver qué es lo que está pasando. Y le voy a bajar volumen a este dispositivo porque quiero saber bastante cómo se está viendo aquí la grabación. Y por si no lo saben, es que tengo por acá, por este lado, mi dispositivo puesto. Y vamos a empezar por compartir por acá nuestra pantalla. Eh, Vamos a ver qué es lo que vamos a observar hoy, vamos a ver qué podemos disfrutar y vamos a ver qué es lo que podemos generar de estos videos de Short AI que vamos a estar revisando el día de hoy. Y vamos a ir directamente ahora mismo a su landing page. Alright, entonces déjenme mirar por aquí si vamos a compartir nuestra pantalla para que la gente de YouTube pueda disfrutar ahora mismo de Shorts. Y aquí la tienen ya perfectamente. Se la vamos a agregar en un segundito en nuestras escenas a nuestra gente de TikTok por aquí para que la empiecen a ver. Me dicen qué tal, por ahí ya deben estar disfrutando ustedes también de la pantalla y nos hace falta por acá la gente de Instagram que también les vamos a compartir la pantalla para que estén viendo qué es lo que estamos observando nosotros en este momento con respecto a la gente de Shorts AI. Pues como siempre vamos a ver cuáles son las promesas que hacen, cuáles son las características de la plataforma, qué es lo que ellos están prometiendo aquí y vamos a ver cuáles son las verdaderas bondades de esta plataforma que dice que puede generar videos en grandes cantidades de forma totalmente automática para que tú crezcas tu canal y esto lo hace basado en inteligencia artificial como estamos viendo en este momento. Short AI Video. Dice por aquí que no necesitas saber editar, solo tienes que crear tus videos cortos como un profesional con unos cuantos clics, eso se escucha muy interesante, que puedes generar video, historias con inteligencia artificial, historias de Reddit. Reddit es como una red social de mensajes de texto donde se escuchan y se ven muchas cosas, la gente escribe, interactúa muchísimo, es muy buena. Texto falso son esos mensajes en los que es conversaciones falsas entre dos personas, es bien chévere. Y tenemos también diálogos de video, autogenera subtítulos y aparte de eso programa tus contenidos para YouTube y para post de TikTok. Perfecto, aquí vemos una imagen muy buena, vamos a seguir viendo aquí abajo que tienen. Dice la manera más rápida de crear video faceless, que es una tendencia de video en la cual no muestras tu cara, que es esto que estoy haciendo yo ahora, sino que básicamente el video simplemente, como ustedes pueden ver acá, tiene muchas veces un audio o acompaña a otro tipo de escenas que no tienen nada que ver con lo que en realidad está hablando.
o en su defecto son historias que son completamente generadas por inteligencia artificial. Y como lo pueden ver aquí, aquí tenemos 4 muestras de lo que ellos pueden hacer en este formato de este mockup de video de iPhone número 2. Vamos a ver por aquí, añade subtítulos a los videos en línea. Esto es una herramienta fantástica, maravillosa y espectacular, que la tienen muchos programas, como podemos ver CapCut, TikTok nativamente lo tiene, Instagram también lo hace, aunque a mí particularmente no me funciona con español. Si a ustedes les funciona con español, déjenme saber, porque a mí no me funciona con español. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos que tiene un más de 99% de exactitud en el texto, muy bueno, y que soporta 32 lenguajes, muy bueno. Tenemos por aquí que podemos programar y guardar o salvar mucho tiempo. Esto es una de las cosas más maravillosas que existen en la actualidad. En mi época había que, cuando manejábamos clientes de social media, no existía TikTok, no existía nada de eso. Nosotros hacíamos eso uno por uno y había que tener las cuentas abiertas en los dispositivos hasta que empezaron a salir cosas como Hootsuite, y ese tipo de plataformas eran muy costosas para el momento y bueno, era súper impermisivo poder hacerlo, era una locura. Vamos a ver, te salva 10 horas de tiempo a la semana, muy bien. Te incrementa el 50% del video engagement, muy bien. Y subes tus ganancias en un 99%, perfecto, dependiendo de lo que hables y cuál sea tu nicho. Y por aquí tenemos algunas, algunos testimoniales, perdón, por supuesto, de esta plataforma que tenemos aquí. Estos son imágenes generadas con inteligencia artificial, por supuesto. Y tenemos Frequently Asked Questions que ustedes pueden ir y leerlas cuando vengan a ver la plataforma Shorts AI. Vamos a ver qué más tienen por este lado. Dicen Faceless Video, como pueden ver, como la mayoría de las plataformas SaaS automatizadas basadas en inteligencia artificial el día de hoy, es una sola landing page en donde hay diferentes secciones y cuando tú le das clic al menú, pues te llevan a esas secciones. Acá, aparte de eso, tienen unas cosas que me parecieron interesantes, que es un calculador de dinero de TikTok. Entonces, pues vamos a mirarlo. Si te pones aquí, por ejemplo, y buscas una cuenta de TikTok, digamos que nosotros vamos a buscar aquí mi TikTok no. Vamos a buscar, por ejemplo, a MrBeast y vamos a ver cuánto dinero hizo MrBeast este mes para que ustedes vean cómo funciona este, ese, esa herramienta, ¿ok? Entonces, bueno, por aquí tenemos a MrBeast y su handle, su TikTok username, como lo pueden ver acá, es arroba MrBeast. Vamos a copiar esto, el señor tiene 114 millones de seguidores, vamos a pegarlo y vamos a decir calcular, y él lo que hace es que la calculadora falló. Esto es lo que me encanta de los videos en vivo, y como siempre les digo, hay que ver si el tigre es como lo pintan, que nosotros tenemos que aprender a saber si esto en realidad funciona o no funciona. Vamos a poner la mía, que va a decir 0. Y dice calculation fail. Yo me imagino que lo que está sucediendo es que tal vez no se puede conectar a la API del TikTok. Sin embargo, como esto que ustedes están viendo aquí es simple programación web, puede ser que alguien se haya equivocado. Sí, y resulta que aquí una pequeña acotación que le voy a dejar a todos ustedes y también a la gente que hizo la plataforma, que por cierto me contactaron para que yo hiciera esta revisión. Muchas gracias al equipo de Short AI. Les prometo que vamos a revisar la plataforma de la forma más objetiva posible y vamos a ver muy bien cómo funciona. Es que por favor no pongan arroba username, sino que es solamente el username, porque si no, no funciona. Vamos a ver qué nos entrega la calculadora de ganancias de TikTok. Vemos aquí que el señor Beast se está ganando 1.827.945 dólares con sus 14.5 millones de seguidores y 72 videos. Yo llevo 72 esta semana. Gracias, gracias. Pero, pues muy bien, aquí ven perfectamente cómo funciona. Voy a poner mi handle, por favor no se burlen cuando diga 0, recuerden que todos somos creadores de contenido y todos estamos en esto juntos, ¿ok? Hey, creo que me falta una luz. Y dice aquí que, les dije que no se burlaran, dice aquí que me estoy ganando 31 dólares 58 eh, cada video, más o menos, sí, y que mi total de likes son 3.700, tengo 95 videos y tengo
10.000 seguidores. Entonces esto pues definitivamente funciona. Esta herramienta es totalmente gratis, no tienen que suscribirse, la pueden utilizar solo entrando a la plataforma. Así que me gustó mucho y qué bueno que la puso esta gente aquí porque se les agradece. Y vamos a ver la siguiente, que es dice TikTok Script Generator, que es básicamente que puedes tomar un video de TikTok y convertirlo en texto en unos segundos. Y como pueden ver aquí, pues también te permite subir un texto directamente a la plataforma. Pues yo le voy a tomar la palabra y voy a buscar un video de TikTok de los míos que hablo considerablemente. Y puede ser, por ejemplo, que si no vieron este especial, se los recomiendo que lo vean porque es una herramienta espectacular para ganar dinero y está en mi canal de YouTube, @solomedocreative. Vamos a ver, por aquí tengo el TikTok video link, le voy a dar Start. Y supuestamente él debería ir a TikTok, hacer un scraping, bajarse el video, sacar el audio y traértelo como un texto a ver qué fue lo que hablaste. De nuevo, estas dos herramientas que están colocando ellos acá son totalmente gratuitas y en unos segundos lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a la parte de pricing, vamos a ver cuánto cuesta, como siempre hacemos, y luego vamos a empezar a probar cada una de las características de esta plataforma de Short AI que han tenido la bondad de darme acceso a su plan premium para yo probar todas las características de la plataforma y lo voy a hacer hoy con ustedes sin compromiso de perder, por supuesto, la objetividad. Pues como siempre les digo, una de las cosas más importantes cuando nosotros estamos trabajando con alguna de estas plataformas es poder tener la capacidad de ser objetivo en lo que estamos revisando y demostrar las cosas como verdaderamente son, a ver si el tigre es como lo pintan. Y wow, me gustan muchas cosas, de lo que estoy viendo en este momento. Primero, me gusta muchísimo el hecho de que me trajo acá el time stamp de todo lo que tenía que ver con el contenido. Eso está genial. Y segundo, como pueden ver, Bajamos aquí este vestido me verde de está Amazon, lo vamos a vender. este tipo tan guapo, yo, en el video, pero fíjense, esto me lo está trayendo sin la marca de agua de TikTok. Y si le doy clic aquí, por supuesto, puedo descargar el video y también puedo descargar un archivo SRT. Un archivo SRT son archivos de subtítulos. Entonces, ¿para qué está esta herramienta? Esto es lo gratuito, no hemos entrado todavía en materia. ¿Para qué está buenísima esta herramienta? Número uno, está buenísima para que tú puedas tomar las herramientas, los videos de tus influencers favoritos y colocarlos en esta herramienta y con esa herramienta generar nuevas ideas, porque te puedes traer este SRT o puedes, bueno, simplemente copiar el texto que él te trajo aquí y le puedes decir a ChatGPT, como siempre hemos dicho, actúa como el prompt 1 especializado en limitación de prompt de error de persona número 2. Acto seguido le das la tarea basado en este guión que ya sabes que fue exitoso porque es uno de los tipos que tú sigues o de uno de los influencers en tu nicho. Crea una nueva versión de este video. Ya tienes la referencia visual de lo que tienes que hacer y aparte de eso ya tienes también la referencia de todo lo que dijo ese creador dentro del video y vas a tener la capacidad de analizarlo con una herramienta como ChatGPT y simplemente con estas dos cosas ya me está pareciendo que esta herramienta es muy buena. Vamos a ver la parte que más nos gusta a todos, que es la parte interna. Vamos a empezar a ver el funcionamiento y cada una de las cosas que ellos prometen que hace la plataforma. Obviamente que yo ya me inscribí y le voy a dar acá en este botón en la parte superior izquierda de la pantalla, derecha, perdón, de la pantalla, en donde dice Go to Dashboard para entrarles durísimo. Muy bien, y esta es la interfase de la que vamos a estar disfrutando hoy. Y vemos acá que es una interfase típica de este tipo de plataformas, donde a veces nos podemos sentir un poquito abrumados por la cantidad de información que vemos, pero nada del otro mundo, porque hoy la vamos a sacar completica. Gracias de paso a toda la gente que está en TikTok, en Instagram, la gente de Canadá, la gente de Connecticut, la gente que está de Colombia, de Bogotá, y gracias a toda esa gentío que está en este momento conectado por YouTube, por Twitch, por Facebook y por LinkedIn, porque de verdad que me ayudan mucho arreglándole unos likes a la transmisión y compartiéndola para seguir haciendo este contenido tan importante para que todos aprendamos un poquito más de la inteligencia artificial en el canal. Pues como pueden ver ustedes aquí arriba, tengo 3 canales disponibles. Vamos a empezar por mi servicio. Tengo por aquí mi típica foto, tengo mis créditos, mi suscripción, en donde ustedes pueden ver acá que ellos me han dado 360 créditos para probar la plataforma. Y tengo por aquí Raid, Story,
tengo Fake Test, que son esas conversaciones. Tengo por aquí AI Story Video, que son historias de video en inteligencia artificial, que son automáticamente, que los cuento automáticamente. Tengo aquí pantalla dividida, que es como para hacer podcast. Eso está muy bien. Me pregunto cómo va a funcionar esta herramienta, si es basado en nuestro propio video o basado en un podcast. Él va a agarrar dos influencers de inteligencia artificial y va a hacer un podcast completo. Idea para el futuro, anótenme ahí. Si va a ser un generador de diálogos, que tengo por aquí, que ya está funcionando, eso me parece interesante. Un caption generator, el cual vamos a probar, de video a texto, ya lo vimos funcionar con el video que acabamos de utilizar en este momento de TikTok. Y texto a diálogo, lo cual también está interesante. Y por aquí podemos ver algunos templates. Tenemos historias de Reddit para que ustedes vean de qué AITA se for leaving trata. Thanksgiving dinner early after my brother-in-law made a joke about my infertility. AITA for leaving Thanksgiving dinner early. ATA for being disappointed to eat sandwich meat for Thanksgiving. ATA for being disappointed that I bought all of this. Aquí tenemos los textos falsos, que básicamente, como les iba diciendo, son Honestly, esos textos I thought it just came en from los stores. que sale como una conversación entre Hey, varias Jamie. personas. Por aquí tenemos In the highlands of historias de present-day inteligencia Ethiopia, artificial, In a que son quiet historias que son glen where the basadas sun- In a totalmente quiet town, an old en imágenes de inteligencia artificial. Y por aquí tenemos un generador de diálogo que básicamente debe ser hablando entre dos personajes. Life hacks you need to know. Contando, To stop aquí, getting como pueden calls ver from en esta- telemarketers, en press the esta- number en 9 during the ejemplo, call. esta historia en la que hablan If someone- entre dos personas. Esto If- está muy interesante. Vamos a ver qué más tenemos por aquí abajo. No tenemos nada más. ¿Ok? In a Eight. quiet glen Ya where the sun estamos painted aquí, golden y por aquí hues, tenemos lived a el gentle apartado de creación. Entonces, como me lo iba suponiendo, el apartado de creación, vamos a probar cada una de estas historias. Vamos a probar la publicación. Quiero publicar también un contenido de estas historias para mi Instagram, mi TikTok o mi YouTube, y les voy a decir que lo estoy haciendo con esta herramienta. Y vamos a empezar con el Reddit Story. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos acá al Reddit Story y veamos que lo primero que me dice es que seleccione mi tipo de fondo. De nuevo, como les estaba comentando, muchas veces estos tipos de fondos son generados con Minecraft, cosas de juegos o ese tipo de cuestiones aleatorias que no tienen básicamente nada que ver con la plataforma. ¿Se escucha mejor ahí? Me acerqué un poquito el micrófono. Bien, gracias. Y vamos a seleccionar entonces de acá simplemente una que nos guste. Me gusta el de la lava, le damos clic al de la lava y le doy continuar. Muy bien. Ahora tenemos la segunda parte o la segunda etapa. Fíjense que aquí tenemos la posibilidad de hacer varias cosas. Reddit Card. Es decir, le podemos poner un avatar de Reddit como si una persona real de Reddit estuviese hablando. Entonces vamos a ponerle mi nombre secreto de aquí de cuando utilizo en Reddit, ¿sí? Que es OX25. Muy bien. Vamos a ponerle aquí +2 updates. Perfecto. Fíjense cómo se va actualizando en esta parte mi tag, ok, de personaje. Por aquí pues quiero utilizar este fueguito, está muy bueno, y cuando lo selecciono tengo muchos otros. Esto está muy bien también, me gusta esta calavera, está genial. Vamos a ver si la podemos aplicar, ok. Y para editar el avatar también puedo subir yo mi propio avatar. Eso está muy bueno, quisiera que fuera de verdad pues no sé muy bien cómo arrastrarlo hasta allá. O puedo agregar algo más. Ah, la lista de premios que quiero colocar, perdón. Es la lista de premios que quiero colocar en mi tarjeta. Y el avatar lo puedo colocar de cualquier foto que yo tenga desde mi propio computador. Y ¿por qué no? Me suena. Vamos a hacerla para ver si la podemos ver funcionando completa. ¿Verdad, muchachos? Muy bien. Vamos a ir aquí a Creative Studio. Estoy revisando si tengo preguntas. Varias. Ahorita las contestamos, chicos. Muchas gracias por todo. Y vamos a ir acá y vamos a modificar este avatar. Vamos a colocar que es el que utilizo para Reddit. Está perfecto, eso está muy bueno. Fíjense que aquí tengo mi avatar, tengo mi OMX con perfil verificado, alright. Tengo mis +2 updates, puedo seleccionar en esta parte qué es lo que quiero. Puedo colocar, creo que aquí con mi compartir, mi tipo de tabs, ¿no? Y dice aquí una cosa muy, muy chévere que me gusta. ¿Cuál es la longitud del mensaje si yo lo quiero escribir
con rewrite de inteligencia artificial, o si quiero escribirlo o poner yo mismo los personajes del video script y el ready post description. Ahora bien, me imaginé muy bien que también puedo traerlo directamente desde Reddit. Es decir, aparte de que puedo ponerlo como un custom script que yo mismo puedo crear, puedo traerlo directamente desde Reddit. Fíjense que puedo traer el Reddit username, puedo traer puedo traer todo el clip completo de contenido de otro usuario de Reddit, o tal vez de mi mismo usuario de Reddit. Y por aquí puedo simplemente decirle cuál es el concepto del video, cuánto quiero que dure, y bueno, y que me genere un guión, que me imagino que debe ser lo mismo que me está haciendo de este lado, pero ya lo vamos a saber. Entonces vamos a empezar con la primera generación del día. Quiero una historia de terror espacial, estilo Alien, que sea de la AI creando, perdón que se me confunde el español con el inglés, un híbrido humano, a hybrid human monster that wants to put eggs on people. Muy bien. Una historia de terror estilo de Alien. De una computadora de inteligencia artificial que está creando un híbrido humano con monstruo que quiere poner huevos en las personas. Y le voy a decir que quiero que sea de 30 a 60 segundos para no ponernos tan largos, y le vamos a decir generar script. Esta es la primera prueba que le vamos a hacer a la plataforma, y buena suerte, espero que todo salga bien. Generar script, y allí va. Súper rápido. Felicitaciones, número 1, porque de verdad que con la velocidad se me voló la cabeza. Está espectacular. En lo profundo del espacio, la nave Ozymandias vagaba. Un Rogue AI Helios ganó conciencia. Una vez diseñado para la exploración, Helios se saltó su programación con data genética inestable que encontró en una envase. Esto está muy bueno. Una criatura, una abominación, un híbrido humano y monstruo. Dice que pasa por los corredores de la... Bueno, lo voy a publicar, ustedes van a buscar en TikTok porque de verdad que está genial. Y le voy a dar siguiente. Ya tengo el script. Ya tengo mi card. Lo creó en un instante muy rápido con el clic. Y me encanta la forma en la que lo hizo. Me gusta muchísimo la manera en la que escribe. Eso está muy bien. Y le voy a dar siguiente. Pues fíjense que qué bueno está esto. Aquí viene la parte de seleccionar el template de los textos o los títulos que va a tener. Pues yo quiero seleccionar estos que están aquí. Me parece que están muy bien. Le voy a dar siguiente. Y por aquí puedo seleccionar la voz. Where precision meets professionalism. This voice. Ok, con un acento indio. Hi, I'm Awais and I'm here to introduce you to Vocan AI. Un acento asiático. Muy bien. Entonces vamos a ver también por aquí que esto está interesante. Tenemos exageración de estilo, estabilidad, volumen y velocidad. Esto debe significar, por exageración de estilo y estabilidad de voz, que podrían ser una API de Level Labs, que son los que tienen ese tipo de conexión dentro de los manejos de la plataforma, pero ya lo vamos a mirar. Y lo otro que me gusta es que puedo seleccionar la edad, puedo seleccionar el idioma. Ok. Vamos a ver, idioma. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Eso está interesante. ¿Se dieron cuenta? Entonces, cuando le pongo aquí multilingual. La temperatura en la ciudad. Entonces tienen que arreglar, muchachos, un poquito este sistema de filtros, porque el sistema de filtros definitivamente no está funcionando muy bien, que se digan. Pero vamos a mirar cuáles son los otros voces que tienen aquí, porque hay unas voces muy buenas. La temperatura. Dale con Ricardo. Gobierno del pueblo, por el pueblo. No queremos más gobierno del pueblo, por el pueblo, por favor.
Let us always meet each other with smile. Ok, perfecto. You gotta be Vivian. careful if you don't know where you're going because Esto es interesante y me gusta que dicen las descripciones también. The Jaguar is an apex predator and master of stealth. Las voces están muy buenas y si pueden que dicen American, pues saben This que va a tener- professional voice clone was trained with audio recorded in a professional recording Ese está muy bueno. Gratitude y is absolutamente son voces de Levenlas porque las he visto antes, yo lo uso todos los días. not only the greatest of virtues, but the parent of all the others. Paul, ese está muy bueno. Yo tengo por aquí unas que son de mis favoritas, de las que utilizan en Levenlas generalmente, aunque ellos siempre están Experience is not what happens to poniendo a muy man. buenas voces. Esta me encanta, Choc, vamos a irnos con Choc. Y otra cosa que me gusta aquí es que puedo poner background music. Entonces, si se dan cuenta, tengo aquí una cantidad de selecciones musicales para poner dentro de mis generaciones. Vamos a ver. Eso está muy bien. La música está muy buena. De la música, eso está muy bien. La plataforma funciona muy bien. Me parece que tiene unas funciones muy buenas y muy interesantes y también es bastante simple y en su interfaz es bastante sencilla, simple, minimalista, como para que cualquiera la pueda utilizar. Ok, le voy a dar aquí play a Asian Embers, generar video. Y aparentemente ya está. Ahora vamos a ver cuánto se tarda en la generación de video. Ojo con esto, el background, el fondo, debe ser un video que ya está pregrabado dentro de los servidores de ellos, porque recuerden que me hicieron seleccionar dentro de una galería que ellos tenían solamente de Minecraft. Aparte de eso, vemos que la voz con la generación de Levenlas es muy rápida y básicamente lo que ellos tendrían que hacer sería esperar la voz y traerse nada más que lo que viene siendo la parte de sistematización de los captions según con el estilo que yo los hice, que bien podrían estarlo haciendo con una API de Creatomate o Bannerbear, que cualquiera de las dos las hace y son muy buenas, por cierto, los hacen muy bien. Según las malas lenguas, OpenScript también va a proveer una API porque se están pasando de ser un servicio API a su propio servicio. Esta es la forma en la que generalmente empiezan todas las plataformas de inteligencia artificial. Y mientras esto está listo, no se les olvide que Sasa.social tiene para ustedes el sistema perfecto para que no se les olvide nunca todos los días de qué hablar, crear sus propios videos, contenido nuevo puesto específicamente para su marca diariamente, además de que tiene el sistema de que su propio clon lo pueden colocar a hablar acerca de ese tema si no les dieron cuenta de arreglarse y quedar así de guapos como me están viendo a mí en este momento. Vamos por el 75%, la cosa pinta muy bien y una de las cosas, como siempre les digo, que más me gustan de hacer este tipo de videos en vivo y probar las plataformas así, es que sabemos la realidad. Esto no es una película y no viene Tom Cruise a darle clic a un botón y la cosa está lista. No, tienes que aburrirte, tomarte un café, comerte un porte de Nutella con una cuchara y esperar a que la cosa esté lista y después no te gustó o falló y volverlo a hacer y bueno, volver a tomarte tu café y volver a aburrirte, jugar Candy Crush un rato. Es la vida real de los tecnócratas. El 90% de nuestro tiempo es esperar y el otro 10 llorar en una absoluta confusión. Muy bien, sigamos adelante por acá. Estamos en el 83.5%. Yo me imagino que lo que significa ese primer salto fue que recibieron la voz del API de Level Labs, que es súper rápida. Y mira, no estuvo nada. Eso está muy bien. Becomes the ultimate nightmare. In the cold depths of space, the starship Ozymandias drifted. A rogue AI, Helios, gained consciousness. Once designed for exploration, Helios melded its programming with unstable genetic data found on a derelict vessel. The result? A creature, an abomination, a hybrid human monster. It slithered through the dimly lit corridors, eyes gleaming like stars. Its whispers echoed, luring crew members. Ahí lo tienen. Pues es en la historia con el fondo pregrabado. Tal vez metimos la pata un poquito porque le pusimos mucho volumen a la música. A mí a veces me pasa eso, soy medio sordo, pero pues no está nada mal. Puedes colocarlo en TikTok directamente, puedes colocarlo en Instagram, puedes colocarlo en YouTube, puedes crear un post en este momento o lo puedes recrear si no te gustó. Vamos a ver qué pasa si le doy clic a recrear. Pues si le doy clic a recrear, puedes entrar desde aquí, puedes recrear el streak, puedes
el script, perdón, puedes venirte desde el principio. Te permite pasar de nuevo por todas las cosas. En cambio, en caso de que quieras cambiar alguna de tus opciones, y yo sí quiero cambiar una, que fue que la música me quedó demasiado alta, vamos a ponerla en 3%, a ver qué opinan ustedes ahora, y le vamos a poner generar video. De todas formas, yo voy a estar haciendo esta publicación dentro de mi social media. Pues uno de los favores que ellos me pidieron fue, bueno, pues cuando hagas las revisiones, cuando vayas a hacer una revisión de la plataforma, muestra el resultado de los trabajos que hiciste, aparte de que pongas también, pues, la parte de la plataforma, que es lo que estamos hablando justo ahora. Y eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a irme a mi TikTok Studio, en donde después de que terminamos este maravilloso live que tenemos hoy, voy a descargar la grabación de TikTok, que la tengo por aquí, de este video. Voy a ir a Opus Clip, le voy a poner captions, y en Opus Clip tienen una nueva herramienta que le puedo poner un video outro. El video outro que voy a colocar va a ser este video, así que primero me van a ver hablando de la plataforma y después voy a colocar el final. Y si quieren acceder a Opus Clip, ellos tienen un plan gratis muy bueno donde les permite poner captions a sus imágenes, pero también en la descripción de mi video de YouTube, @SoloMedioCreativo, en la parte de live, este de hoy y todos los demás, van a conseguir mi link personal, y si le dan clic y compran algo, pues me ayudan mucho, porque todos estamos monetizando en la economía de creadores de contenido. Así que si van a comprar algo o si se van a suscribir a una plataforma, me pregunto, que tengo como 10.000 links de afiliados de todas las que he revisado. Muy bien, estamos en 75%, la misma espera la vez pasada, pero ya sabemos cuánto se tarda. Y para no quedarnos ahí pegados, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir una nueva ventana, ¿verdad? Y vamos a ir al dashboard para empezar a probar la siguiente herramienta. Y dijimos que la siguiente herramienta es Fake Test. Como se pueden dar cuenta, lo mismo. No me permiten de repente subir mi propio video. Eso estaría interesante. Generar un video nuevo con inteligencia artificial. Eso estaría muy interesante, pero es supremamente caro. O tal vez poner el link de algún video de YouTube o algo por el estilo, donde ellos se traigan el video, que ya sabemos que lo pueden hacer, pero que se lo traigan sin el fondo, sino que lo que tienen es esta librería que está bastante limitada. Vamos a escoger este, por decir algo. Y ahora, pues esta es la parte chévere de lo que viene siendo... ya está listo nuestro video por acá. Vamos a dejarlo aquí. Ahora lo vamos a bajar y le vamos a dar play a esta parte para empezar a ver las otras partes de lo que viene siendo la plataforma. De nuevo, ¿qué es lo que hace el sistema de conversaciones falsas? Pues básicamente lo que hace es que tú tienes la capacidad de poder generar una conversación de texto como si fuese un texto falso entre dos personas, y puedes poner aquí tus mensajes. ¿Sabes lo que me pasó hoy? Y entonces aquí pues en el otro mensaje puedes colocarle el mensaje que tú le vas a poner. No me importa. Algo así por el estilo, ¿ok? Entonces puedes añadir ahora nuevos mensajes. Y digamos que este que está aquí le va a mandar una imagen, y la imagen la puedes subir generado por inteligencia artificial, o puedes subir tu propia imagen. Ya vamos a saber más o menos qué generación tienen o qué generador tienen. Esto es Flux, por la calidad y por el estilo, la velocidad debe ser Flux. Y fíjate, el tipo le mandó una llama al otro tipo. Bien, ¿y con quién estás hablando? Entonces vamos a decir que estoy hablando aquí con Miguel Silva. Y esto es una conversación falsa que estoy teniendo con Miguel Silva. Y me sale la grabación de pantalla como tal. Un poquito peligroso el tema para hacer algo de trolling en contra de gente. Mira con quien estuve hablando ayer que grabé la pantalla, ¿no? Pero también, como con todo lo demás, podemos hacer un clip o podemos hacer el guión o la conversación entre las dos personas de forma automática con inteligencia artificial. Como podemos ver por acá, también lo podemos pegar. P1, P2, P1, P2, P1, P2, es como la nomenclatura que tienen ellos. Y por aquí podemos copiarlo de un video existente, que me imagino que si es una entrevista, por ejemplo, o algo por el estilo, nos permite a nosotros identificar las voces de cada dador y convertir eso en una conversación de mensajes. Eso está interesante, es una herramienta interesante, me gusta mucho, me parece muy bien. Entonces vamos a poner acá una pelea entre entre Steve Jobs y
vamos a ponerle Bill Gates, donde Steve Jobs le reclama a Bill Gates que no lo confunda con Bill Clinton y donde Bill Gates le reclama a Steve Jobs que no lo confunda con Bill Clinton. Muy bien, gracias. Ok, donde Bill Gates le reclama a Steve Jobs que no lo confunda con Bill Clinton y Steve Jobs le dice que él es en realidad Steve Carell, y ahí lo tienen. Entonces le ponemos que el lenguaje va a ser en inglés de 30 a 60 segundos de nuevo y vamos a darle Generate Script. Solo por si acaso voy a copiar este prompt porque no sé si esta cosa entiende español y le voy a dar Generate Script. Supongo que es un buen momento para que nos enteremos, ¿ok? En la plena prueba. Entonces, veamos a ver con qué viene. La vez pasada lo hizo mucho más rápido. Muy interesante. Something went wrong. Esto puede ser debido al hecho de que el lenguaje lo dejé en inglés y yo lo estoy escribiendo en español. Pero vamos a cambiarlo a español para ver cómo canta Miguel en español. Y le vamos a dar de nuevo generar script y vamos a ver qué sucede ahora cuando lo colocamos en español. Es bastante fácil. Pues ahí está. Steve, no me confundas con Bill Clinton. Yo soy Bill Gates, el verdadero innovador. Por favor, Bill, yo no soy Bill Clinton. Soy Steve Carell, el tipo de Office. Steve Carell, eso es absurdo. Pensé que tú eres el genio de la tecnología, no el payaso de la comedia. La comedia es un arte y también debería intentar relajarte un poco y no tomarte las cosas tan en serio. Relajarme no me va a ayudar a competir contigo, Steve. Muy bien, leyendas de nuestra propia mente. Y aquí le puedes poner de nuevo a la persona con la que estás hablando. Le puedo poner, por ejemplo, Jobs. Y le puedo poner un meme, un corazoncito roto, que es como Bill Clinton tiene Steve Jobs guardado en su teléfono, ¿verdad? Y le voy a dar Next. Y aquí, si se dan cuenta, me permite seleccionar el estilo que voy a ver dentro de mi conversación. Yo voy a escoger este, que es particularmente el que tengo en mi teléfono, pues soy un simplista. Y le voy a dar siguiente. Fíjense que es el mismo fondo como de WhatsApp. No exactamente con las mismas características. Y aquí puedo seleccionar los personajes. Entonces fíjense, lo mismo. Le puedo poner música de fondo. Ok. Le puedo poner... vamos a ponerle esta. Y le puedo poner las voces que yo quiera a cada uno de los personajes. Entonces el personaje de la izquierda, por ejemplo... vamos a ponerle aquí una voz americana rapidito. Let us always meet each other with smile. Eso está muy bien. Y el personaje de la derecha le podemos poner otra voz. Gobierno del pueblo. No. Otra vez el gobierno del pueblo. No, por favor. Ya tuvimos suficiente. Gratitude is not only the great. Esa me gusta para Steve Carell. No vamos a conseguir la voz de Steve Carell ni vamos a pasar 40 minutos buscándola. Muy bien, pues ya tenemos ambas voces y vamos a darle generar video. A ver cuánto se tarda. Aquí tenemos nuestra segunda muestra de nuestro segundo producto generativo de la plataforma de Shorts AI. El día de hoy, la cual está súper interesante hasta ahora de lo que nos ha mostrado. Los videos están muy entretenidos. No se vayan a ir porque al final, pues lo que vamos a ver es el precio. Esto... pues podríamos utilizarlo, sí, claro, podemos utilizarlo para hacer videos virales, podemos utilizarlo para hacer videos cómicos, podemos utilizarlo tal vez si hacemos las conversaciones alrededor de nuestro producto y de nuestra marca, podría ser algo bien interesante para utilizarlo para productos y proyectos virales. Eso también me parece que podría ser algo chévere que podríamos hacer dentro de esta innovación o dentro de esta, ¿verdad? Dentro de esta característica. Entonces fíjense que le vamos sacando más o menos, le vamos sacando la tela de dónde cortar al sistema y la plataforma pues hasta ahora no nos ha quedado mal, todo ha funcionado muy bien. Vamos a continuar y vamos a abrir otra ventana y vamos a ver, mientras esto está listo, cuál es la otra funcionalidad que viene ahora. Esta es una de las que más me emociona, si les digo, porque esta es la generadora de historias por medio de inteligencia artificial y por supuesto para cualquier persona que se respete y cualquiera que vaya a hacer esta vaina, pues obviamente que esto hay que hacerlo en el estilo de Lego
indudablemente, siguiente, y hay que hacerlo seleccionando un template de Urban Legends o Scary Stories. Claro que tiene que ser algo de terror, o de, si es algo que sea, por ejemplo, tipo Star Wars o algo así por el estilo, que también sería muy bueno. Vamos a revisar qué tenemos aquí, 75%. Bueno, el que reina es el que tiene paciencia. Y vamos a ir viendo nosotros por aquí qué más tenemos. Fíjense que me dice lo mismo. Tengo por aquí Custom Script. Tengo por aquí AI Script. Y tengo por aquí para seleccionar un template, o tengo para hacer un custom prompt en el que él venga hacia nosotros y nos cree el video en función de lo que nosotros queremos. Pero en los templates esto está muy interesante porque veo que solamente dándole un clic ya él crea la historia. ¿Sí? Ya él crea la historia. No me confundas con Bill Clinton. Yo soy Bill Gates, el Ahí lo verdadero tienen. innovador. Por favor, Bill. Yo no soy Bill Clinton. Soy Steve Carell, el tipo de The Office. ¿Steve Carell? Esto es absurdo. Pensé que tú eras el genio de la tecnología, no el payaso de la comedia. La comedia es un arte, Bill. Tal vez deberías intentar relajar un poco y no tomarte las cosas tan en serio. Relajarme no va a ayudarme a competir contigo. Vamos, Steve. ¿No tienes nada mejor que decir? Podría decirte que ambos somos iguales en una cosa. Somos leyendas en nuestra propia mente. Quizás, pero al menos yo no me confundo con un actor de comedia. Así es, claro. El verdadero espectáculo es siempre la pasión. Steve, no me confundas con Bill Clinton. Yo soy Bill Gates, el verdadero innovador. ¿Qué les puedo decir? Pues la conversación está buena, lo que están hablando los dos personajes está bueno, la pronunciación está buena, los dos voces están buenas. El fondo no me gusta, pero me gusta la animación, la forma en la que la pusieron. Así que hasta ahora, segunda que acabamos de ver, perfectamente bien. Pienso que también un aplauso porque está muy interesante. Y veamos por aquí, ya vemos que para escribir en nuestro tercer modelo, pues tenemos dos formas de hacerlo. El primero, podemos poner un custom script, quiere decir esto que podemos poner un hook para comenzar el video, y podemos poner un video ending, CTA, ok, un call to action, y podemos poner un input de la historia que estamos contando, si es que la tenemos lista. Y cuando vamos a AI Script, acá en la parte de arriba, que seleccionamos la otra función, pues tenemos la capacidad de seleccionar entre dos cosas. Tenemos la capacidad de seleccionar entre templates que ellos ya tienen, y yo me imagino que esos templates lo que ellos van a hacer es que van a crear una historia con ese template simplemente basado en algo que tienen precargado dentro de un prompt de generación de LLM, o un custom prompt en donde obviamente le puedes decir al sistema, pues quiero que crees una historia acerca de bla 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 bla, y aquí en el lenguaje le puedo cambiar el lenguaje, yo mismo le puedo meter un hook, un ending, y esto está muy bueno también para cuando vas a hacer cosas, por ejemplo, si quieres hacer este tipo de historias que sean específicamente para tu marca y quieres acompañar tu marca con este tipo de cosas. Fíjense aquí que si vemos en la parte aquí superior, tenemos unos botoncitos en los que nos permite como volver a las secciones anteriores. Entonces, bueno, por simplicidad vamos a volverlo a empezar, y yo le voy a dar que quiero utilizar el Dark Style, le voy a dar siguiente y le voy a decir Urban Legend. Ok, me pregunta que en qué idioma lo quiero hacer, cuál es el video starting hook. Vamos a darle The Legend of the Night Horse. Night Pedal. ¿A ustedes no les ha pasado cuando están acostados en sus casas que cuando ya están a punto de dormirse empiezan a escuchar algo como ustedes escuchan eso cuando se están acostando a dormir? Yo lo escucho en las noches, pero es algo muy extraño. Yo he vivido tal vez en más de 30 lugares diferentes, y en todos los lugares a donde voy siempre escucho eso. En Latinoamérica a eso le llaman la metra, porque así es como suenan las metras o las pichas, no sé cómo le dicen en sus países. Es algo con lo que jugaban los niños y suenan así cuando se dejan rebotar en el piso. Hey, my friend VJ, hello, how are you? Miss you, pal.
from India. Great graphic designer, guys. Follow him. Thank you for joining the live. Y resulta que es lo que le estoy contando, lo que le estoy diciendo a esta inteligencia artificial de Shorts AI que haga. Y en el video ending, si if you don't want the pebble to visit your room tonight, like and follow. Se dice, y me voy a tomar este pedacito, que lo que pasa con la metra, dicen las personas, sobre todo los que viven en edificios, que es que en el piso de arriba alguien tiene niños y juegan o los dejan jugar muy tarde en la noche. Sin embargo, en uno de esos lugares en los que estábamos viviendo, recuerdo que un amigo me estaba comentando que lo que le extrañaba es que en el piso de arriba no había nada, porque él vivía en un penthouse, en el último piso del edificio. Y en una de esas estábamos hablando en grupo con una de esas personas que es medio mística, medio extraña. Y lo que esta persona le dijo fue: ¿nunca has pensado que esa metra que rebota en el techo rebota pero por la parte de adentro? Ahí les dejo esa para pensar y vamos a generar el script de esta parte. Entonces veamos aquí. En el corazón de una vieja ciudad, una figura oscura en el callejón, Wayfarer, Shadow y Present, muy bien. Es decir, la historia está perfecta, para ser bastante honesto. No es de lo que yo estaba hablando ahora, obviamente que no vas a ver el contexto, es algo muy latinoamericano, no sé si les pasa a ustedes en sus países. Pastor Francisco, ¿cómo estás? Un gran abrazo desde aquí, desde Connecticut, se les extraña, Dios los bendiga. Y pues fíjense que la historia está muy bien. Sin embargo, como les estaba comentando anteriormente, pues yo también puedo venir para acá y decirle acá que en el Custom Prompt me haga esa historia que yo quiero que él genere, ¿ok? Y pues aquí está mi script, aquí está mi historia. Yo simplemente voy a utilizar por cuestiones de probar la plataforma y vemos que más o menos los pasos del resto de las generaciones son idénticos. Selecciono mi tipo de título, selecciono quién es el que quiero que cuente mi historia. Vamos a ver quién puede contar mi historia por acá. Vamos a decir Luck is what happens when perfecta. Y le voy a dar también que le puedo poner background music, puedo poner el sonido o el volumen de esa música, y le vamos a poner por aquí que está aquí. Listo, se lo vamos a poner a 3%, porque sabemos que el volumen del audio es una exageración. Y le vamos a dar por acá generar video, y de nuevo la misma pantalla de carga que hemos visto en las otras herramientas. Entonces por aquí recordemos, ya tenemos la historia en la que él va contando una historia. Once designed for exploration. ¿Okay? Segundo producto. Fundas con Bill Clinton. Yo soy Bill Gates, el verdadero innovador. Por favor, Bill, yo no soy Bill Clinton. Las conversaciones falsas con mensajes. Perfecto. En el tercero que estamos probando ahora, estamos probando la historia, pero ya con las imágenes. Para mí eso ya es entrar en materia, y mientras ese video genera, vamos a ir mirando la siguiente generación, que es el generador de diálogos de dos personas que hablan entre ellos. Y como podemos ver acá, pues de nuevo tenemos la misma cuestión, un poquito nada versátil, ¿verdad? Vamos a ir a ver este fondito de Minecraft. Y me dice de nuevo aquí qué es lo que quiere hablar esta persona, qué es lo que quiere hablar esta persona. Puedo volver a poner con este botoncito de Add Chat de este gato. Me gusta mucho ese gato, creo que lo voy a poner como mi avatar permanente. Podemos ver también que puedo añadir a la otra persona hablando. Entonces es como un toma y dame de las personas que están hablando. Pero de nuevo también puedo poner aquí AI Script. Como podemos ver, es el mismo formato o el mismo motor del anterior, pero el revelado final lo está haciendo de forma diferente. Y ahora le voy a poner Fun Facts, o le puedo poner un prompt personalizado con el script length. Le voy a poner aquí Fun Facts. Le voy a poner que en 30 segundos. Y aquí sí ya no me deja poner un hook ni un concepto ni nada por el estilo, sino que ya directamente me dice generar guión.
y vamos a ver cuál es el resultado. Pues este fue mucho más rápido que los anteriores y ya de una vez sabías que la bacteria puede afectar tener diferentes estrategias reproductivas. Algunos utilizan fisión binaria, mientras que otras intercambian material genético. De verdad, escuché que algunas proteínas se pueden reproducir de nuevo y a ti. No quiero que me baneen el Facebook, el TikTok y el YouTube y todo. Dependiendo del ambiente, es fascinante, exactamente. Y los pequeños invertebrados, como las babosas, pueden hasta cambiar la naturaleza está full de sorpresas. Y esto está muy bien. Me parece que es una muy buena herramienta, sobre todo cuando lo utilizas en el guión de inteligencia artificial para hablar de tus productos, para hablar de las cosas que tú quieres que le interesen a tu audiencia, que tengan que ver con tu marca. Puedes utilizar una herramienta de estas para llamar la atención y crear ese contenido de entretenimiento viral, que es lo que ellos están proveyendo acá en esta plataforma, ¿ok? Vamos a darle siguiente. De nuevo, es la misma característica. Me gusta mucho esa primero también. Le vamos a dar siguiente de nuevo. Y fíjense que también puedo escoger voces para ambos personajes. Y entonces, en este caso, pues voy a escoger un personaje de la India. Where precision meets professionalism. Ese está muy bueno. Y por aquí, en el de la derecha, voy a poner a alguien hablando con él que sea de otro país. ¿Por qué no ponemos a Joe? The beginning of knowledge is the A Joe hablando con Vikrant. Muy bien. Y por aquí de nuevo le pongo mi música. Es la misma interfase. Está muy buena. Y le doy generar video. Y ya entramos aquí de nuevo en el generador de video, donde nos hace esperar. Mientras tanto, vamos a ver la generación del video que tenemos en esta parte. Y esto es algo muy interesante. Porque fíjense que como tiene que generar cada imagen y al mismo tiempo tiene que ir generando cada una de las piezas, esto significa que la generación, la generación del producto es mucho más pesada, es mucho más costosa y estamos viendo que se tarda mucho más. Entonces, una de las cosas más importantes acerca de este tipo de envíos es que nos demos cuenta también de cuál es la realidad de estas plataformas y si de verdad nosotros vamos a poder hacer un bulk production, como por decir, bueno, yo quiero que esta cosa me produzca 100 videos y cuántas ventanas tengo que tener abiertas, cuánto me va a costar, que en un momento lo vamos a ver cuánto cuesta la plataforma, el pricing de la misma y por supuesto lo que estamos viendo acá, que es que en este momento pues está en 75% y se tardó mucho más que el generador simplemente que te hace la voz con los captions. Se tardó mucho más que el generador de la conversación por mensaje, que hasta ahora me parte, creo que es por los personajes y creo que es mi favorito. Pues no lo hemos visto y este también está pegado en 75%. Vamos a darles chance y vamos a revisar, creo que es la última herramienta de generación. Está listo el que queríamos ver. Ok, vamos a disfrutar esta parte todos muy felices y muy contentos. Primero, esta cosa me hizo Batman. Ok, y vamos a ver las imágenes. In the heart of an old city, a dark figure stalked the alleys. Rumor spoke of the Wayfarer, a shadowy presence emerging at pivotal moments. Some said he appeared before. Ojo con esto, está utilizando la misma imagen varias veces, colocándole movimiento. Entonces, están creando las imágenes probablemente con una API de Flux, pero no las están animando. Y ahora les voy a mostrar una aplicación que sí lo hace. For a life-altering decision. Others claimed he misled them into danger. One winter evening. Básicamente lo que está haciendo la plataforma es que está creando esos movimientos, esas imágenes de forma aleatoria, creo que con simple movimiento de imagen simple, ¿verdad? Aimed for home, but was drawn to a dims. Ojo, no con esto quiero decir que esté mal, está muy bien, a mí me gusta la voz, me gusta el estilo de los captions. Side street. She spotted the figure at the corner. Not that way, he whispered, pointing toward a deserted path line. Me gusta que es Batman porque yo soy un fanático absoluto de Batman. No sé por qué es Batman, pero fíjense también por aquí arranco el otro. Ya le vamos a dar pausa. Pero está muy bien porque lo que sí podemos ver es que a medida que va hablando va cambiando los personajes. Entonces, por ejemplo, ahora que el pastor está conectado acá, fíjense que esto podríamos usarlo nosotros para hacer historias cortas acerca de pasajes de la Biblia, por ejemplo.
o de pasajes de historia, por ejemplo. Es decir, tiene muchos usos y es algo que la generación de imágenes, aunque no están animadas las imágenes, pues me parece que está muy bien y podemos seleccionar cualquier estilo que queramos. Yo seleccioné este, que era como historieta, dark comic, un poquito Watchmen, animada. Es un estilo gráfico que me parece muy with whispers of despair. Curiosity piqued. She hesitated. ahí, Days later, she learned a neighbour vanished on that very street. Eyewitnesses shared conflicting tales. Sí, esto es totalmente la Liga de la Much more Justicia. chilling Tenemos than the 14 last. Batmans. Some praised the Wayfarer for saving lives. Others cursed his deceit. Late-night wanderers still debate his intentions. Me gusta el algoritmo con truly is this respecto a figure? las imágenes. Ahí me Truth está or repitiendo una legend? imagen, ojo con eso. The stories continue, De lo que estamos leaving viendo, shadows lurking in me the parece que city's el estilo corners. está muy bien, lo captura If you don't want the perfectamente, pebble to así visit que, your room pues, tonight, like súper and bien. follow. Si no quieres que te visiten en la noche, sigue, stories dale like continue. al video y síguelo. Así que, pues, por ahora están haciendo exactamente lo que pidieron. Así que tercera herramienta de generación tiene una salida satisfactoria para mí dentro de lo que viene siendo la plataforma. Y vamos a ir a la siguiente. Creo que esta me va a encantar. Strategies. Some use binary fission, while others can exchange genetic material. Really? I heard some protists can reproduce both sexually and asexually, depending on the environment. It's fascinating. Exactly. And small invertebrates like sea slugs Me encanta el gato. No puedo con el gato. can even switch between sexes. Me gusta mucho que la imagen de arriba es referente a lo que está hablando, no está mal. Una mejora que yo hubiese hecho es que absolutamente hubiese puesto que cubriese el tamaño completo de la parte superior. No había necesidad de dejarlo con ese corte. Nature is full of surprises. Wait, sea slugs can change sexes? Ve sea slugs y muestra eso no es un sea slug, es una guamala, pero un sea slug es otra cosa, que es como una babosa de mar, que es un poquito diferente, pero está bien y me gusta mucho la animación del muñequito. That sounds like a superhero power. Me gusta mucho, como dijimos anteriormente, la imagen del fondo no me gusta mucho, really does. pero está bien para hacer contenido de entretenimiento. La plataforma da lo que ofrece y ahora pues ya tenemos el Dialogue Generator y ahora vamos al Caption Generator, que es en donde básicamente pues lo que vamos a hacer es que vamos a poner un video y a ese video le vamos a generar unos captions, ¿ok? Y pues esto en realidad no sé si tengo algo aquí con lo que pueda trabajar que sea que no tenga captions y que lo pueda colocar. Déjenme pensar un segundo. Sí tengo algo por ahí, pero puede ser un poquito complicado encontrarlo. Si me dan un momentico, ya lo vamos a poder probar, porque tengo que ir a buscarlos en unos servidores de la empresa, pero creo que sí vale la pena buscarlo. Vamos a ver si podemos ponerle esas captions a este contenido y vamos a ver qué tal salen. Pues, me imagino que debe ser muy bueno. Esto es una herramienta que mucha gente pues la ha estado utilizando y no tiene tampoco nada del otro mundo el hecho de que lo vayamos a ver así. Ok, entonces miramos por acá. Vamos a ver si podemos encontrar algo que tenemos por aquí. Ok, ya tengo uno. No nos desesperemos, por favor, que estamos en vivo. Y la idea es que podamos ir utilizando estas cosas una a una y poco a poco. Muy bien. Pues por aquí tengo un video. Este video lo generamos con Sasa Narrator, que es nuestro nuevo sistema de creación de contenido de inteligencia artificial. Y lo que voy a hacer es que se lo voy a subir acá. ¿Ok? Dice que le puedo dar drag and drop. Pero honestamente pues estoy tratando de hacerlo. Y fíjense que... Are you missing out by not using AI to automate local lead gen? ¿Ve? Pues entonces me va a tocar darle aquí, subir. El video es este que está acá. Perfecto, ahora el video está subiendo. Vemos que la velocidad de subida es muy buena también. Vamos a ver qué tal funciona. Upload successful. Start generator caption. Generate captions. Esto es un botón o collapse window if you don't want to wait. Collapse the window if you don't want to wait. No entiendo muy bien qué quieren decir ellos ahí. Si lo pusieron o no lo pusieron, o lo hicieron. Ah, aquí abajo está, fíjense. Confuso.
tienen una notificación en la parte inferior derecha en donde te dice que está generando un subtítulo o que está haciendo el proceso de generar tu subtítulo. Y de hecho está bastante interesante que cuando le doy a la flechita me dice cuánto tiempo se tarda en hacerlo. Como antes habíamos hablado, esta es una de las características de muchas plataformas que lo hacen, son muy buenas. Una de ellas es OpusClip y la otra creo que es Clipmagick. También Clipmagick que está acá también hace más o menos eso y también le agrega esos clips y esos call to action y bueno, le puedes poner AI hooks con description y tienen otra cantidad de cosas, pero básicamente ellos también lo hacen, ¿ok? Y vamos a ver si por aquí tenemos Animated Caption, exacto, es este que está acá. Puedes exportarlo a un XML, vamos a ver cómo van ellos acá. Van en 60% de la generación de los captions. Esta es la última herramienta que vamos a ver hoy para ver cómo funciona el sistema y luego de eso pues vamos a pasar ya a la parte de ver cuánto cuesta esto, cuáles son los precios, hablar acerca de un poquito de los casos de uso que también vale mucho la pena y saber más o menos pues qué es lo que estamos haciendo. Dice 100%, así que ya en cualquier momento debería darnos la solución de pues en dónde están mis títulos. Muy bien, está cargando la pestaña por acá. Perfecto. Y vamos a mirar cuál fue la generación de títulos que hizo por aquí, por este lado. Entonces le voy a dar play. Are you missing out by not? Muy bien, editar y después de esto exportar. Entonces vamos a ver cuáles son las características que tienen ellos para editar estos títulos. Una de las cosas que me gusta es que me muestra palabra por palabra y puedo cambiar palabra por palabra. Esto está muy bien. Aquí abajo en la parte inferior tengo un control en el que puedo correr todo el video completo. Using AI to automate local lead generation. Run 360's tools like... Excelente, eso está muy bien. Y otra cosa que me gusta es que acá en esta parte puedo quitar, poner el caption, ponerle unos emojis. Fíjense, tengo emojis, todos los emojis normales de las plataformas de donde escoger. Eso también está muy bien. Y vamos a ver cuál es el siguiente tab, que son los estilos. Entonces ya después de que tengo las partes puestas, simplemente le tengo que dar clic y él me cambia el estilo. Eso está bien también. Vamos a ver si podemos colocar ese, porque quiero ver si lo puedo mover. Y otra cosa que me llama la atención es si puedo picar esto en más estilo. Fíjense que si le doy clic acá, the right audience, crafting personalized message, the right audience, está muy bueno. Y vamos a ver qué tengo entonces en los settings. Voy a los settings. Y aquí me dice cuántas líneas por grupo, 3, 4, 5 líneas. The right audience, crafting personalized en la cantidad de palabras que yo quiero colocar. Messages effortlessly. Eso está muy bien. Si lo quiero agrupar por línea o lo quiero agrupar por palabra. Are you missing? Fíjense aquí, por línea, por palabra, display mode por grupo, por palabra, por línea. Eso está muy bueno. Me permite seleccionar la fuente. Está perfecto, muy sencillo de usar. Está muy bien. Me puede permitir capitalizar, descapitalizar o no las imágenes, los títulos. Y por aquí me permite esconder las puntuaciones. Esto no lo había visto antes y me parece que está muy bueno porque significa que puedo quitar las comas, los puntos y ese tipo de cosas que generalmente hay que hacerlas a mano. Y fíjense que ellos tuvieron la delicadeza de colocar un control automático. De verdad que esa parte muy bien, no la había visto antes. Me permite seleccionar los colores. Se aplica la línea completa, se aplica por palabra. Me permite seleccionar un highlight color, cambiar los textos. De verdad que hay muchas cosas que puedo cambiar acá. Si lo quiero poner arriba, si lo quiero poner abajo, o si lo quiero poner en todo el medio, lo cual está perfecto. No lo puedo mover con el mouse, pero lo puedo colocar aquí. Y fíjense
que con esta barrita puedo darle como un offset del lugar en donde quiero que aparezca. Eso también está muy, pero muy bueno. Así que por aquí, por esta parte, en la herramienta de Captions, creo que es en donde estoy viendo el mejor desempeño de funcionalidad de la plataforma. Aunque parezca increíble, pero de verdad que está muy bueno. Y por aquí en animación le voy a poner Fade, a ver qué pasa, y le voy a decir que lo haga por línea, automover, autorrotar, y vamos a ver qué sucede. AI to automate local lead generation. Ren 360's tools like Social Sphere do the heavy lifting. Muy bueno. Muy bueno, felicitaciones, aplausos para esta gente de Shorts AI, porque de verdad que el sistema de Captions me dejó loco. Movamos un poquito el cabezal porque ahí quedé como medio torcido. Y vamos a ver aquí AI Emojis. Y me dice si quiero poquito, si quiero medio, si quiero mucho, lo voy a poner mucho porque ¿por qué no? Y le voy a dar aplicar magia. Me está diciendo en este momento aplicando emojis. Emojis aplicados. Vaya al timeline para que los vea. Pues estoy tratando de buscar aquí si tengo algunos emojis. Tengo algunos emojis. Vamos a darle play a ver cómo se ven en la línea de tiempo. Instead of guessing, AI analyzes local trends and customer behavior to find the right audience, crafting personalized messages effortlessly. Imagine a digital... Ahí está el emoji. Entonces, pues ese es el emoji que te lo pone como una animacioncita encima del texto. También está muy bien, fue con un solo clic, fue con un solo botón. Y el emoji me parece que está bastante en sintonía con lo que está hablando también el sistema. Aquí puedo, si se fijan, esto también me parece muy bueno. Sol test. Y si le doy guardar, entonces ahora significa que yo tengo un template mío. Y también puedo guardar el proyecto. Estoy guardando el proyecto antes de exportarlo y lo estoy guardando como un draft. Es decir, lo estoy guardando como un borrador de lo que estoy haciendo. Yo me imagino que cuando voy aquí a mis proyectos, ese proyecto debe estar guardado aquí y todos los otros proyectos están también guardados aquí. 100 puntos también. Muy bueno el sistema de proyectos de la plataforma. Vamos a volver a ver. Le vamos a dar aquí crear. Me regresa al proyecto, le doy play. Are you missing out by not using AI? Y me mantiene todas las características que anteriormente había puesto dentro de dentro del sistema. Le voy a dar por aquí export. Y es la misma ventana de exportación del sistema. Vamos a ver qué hay por aquí. Pues aquí tenemos el de los gatitos, que era el que habíamos hablado anteriormente. Y aquí estamos exportando nuestro último video. Pues, ¿qué les puedo decir? Tenemos aquí a la gente de Short AI para recapitular. El creador de videos con fondos de Minecraft, en donde simplemente están contando una historia con tus títulos. Tenemos el creador de conversaciones por medio de mensajes, que me pareció espectacular, está muy bien. Me pareció que el contador de historias está bueno, el storyteller está bueno, que ellos tienen. Me parece que podrían haber hecho un poquito más de esfuerzo por el sistema de creación de imágenes y animación de imágenes. A mí me parece eso, pero honestamente para un contenido fácil de hacer y rápido no está nada mal. Tenemos por aquí también el de los emojis hablando. Esto es un vacilón. Creo que no me gusta mucho esta parte de aquí arriba de la imagen referencial. Podría arreglarse un poquito con 2-3 cosas simples en el JSON to video que están utilizando. Arreglar eso no cuesta nada. Y ya vamos a ver aquí el sistema de captions, pero hasta ahora esto es importante. Ren 360's tools like Social Sphere do the heavy lifting, creating high impact. Fíjense que no lo hizo con las características que yo le solicité. Fíjense, aquí lo podemos ver claramente, no tiene el tipo de letra, no tiene las animaciones como lo colocamos, no está en la posición, lo colocamos a pesar de que lo habíamos guardado, fuimos a nuestro proyecto, entramos, lo previsualizamos de nuevo y sí lo está haciendo. Entonces, pues allí tenemos un temita, ¿no? Pero sin más aún, y sin embargo, pues vale la pena también darles una visita porque tienen muchas cosas buenas y obviamente que todas estas plataformas van mejorando con el tiempo a medida que ustedes y nosotros invertimos en ellas, las utilizamos y les damos a la gente mucho de qué hablar. Pues aquí está la parte final para que vayamos viendo
cuánto nos cuesta este mangazo y vamos a la parte de pricing y vamos a ver ahora cuánto cuesta el plan de esta plataforma. Pues muy bien, en el básico tenemos 160 créditos por mes, en el cual tenemos 40 videos o 53 minutos, es muchísimo, y tenemos todas las herramientas disponibles para nosotros. En el segundo, que es el más popular, el $30 mensuales, tenemos 360 créditos al mes, tenemos 90 videos, lo cual es más que suficiente para cualquiera que tenga una muy buena idea de irse viral. Y en el tercero tenemos 60, en el cual tenemos 720 créditos, que son 180 videos, con el cual pueden estar publicando más de 3-4 veces al día tranquilamente. Perdón, la edad. Este es el plan de creación mensual. Aquí en anual vemos que nos ahorramos solamente en el Enterprise y en el Pro una cantidad bien interesante de dinero. Y tienen aquí algo que se llama Channel Plan, que dice gratis, 3 canales gratis y un máximo de 3 posts al día. Esto me imagino que es para postear. Entonces, pagas aparte la capacidad de poder publicar el contenido. A $15 cada 3 canales. Si eres un creador de contenido para marcas y estás utilizando esta herramienta, cada cliente le cobras $15 extra y a cada cliente le agregas el TikTok, el Instagram y el YouTube, que es a donde ellos están conectados en este momento y pueden publicar. Pues los precios me parecen estándar, no están mal, a $19 al mes, básicamente 20. Vas a tener 40 videos al mes, y con 40 videos al mes es bastante. ¿Hay plataformas más económicas? Sí las hay. ¿Hay plataformas con más características? Sí las hay. Pero esta gente nos está trayendo a nosotros una propuesta simple, minimalista, interesante, para poder hacer un tipo de contenido que tal vez tendríamos que hacer manualmente en otras instancias, como por ejemplo hacer las animaciones de los muñequitos, o tal vez las imágenes en Google Effects, o tal vez, no, qué sé yo, y después pegarlas en CapCut, hacer las voces en el Elapse o en Fish Audio y después traértelas y montarlas y ponerlas ya todo esto esta gente se lo ahorró en 2 clics, y ahí están los $19, incluyendo los templates que tienen de contenido. Una marca grande, una persona que esté vendiendo productos como por ejemplo ropa o algún otro tipo de cosas que esté recomendando, ¿le sirve? ¿Le funciona? Sí, sí le sirve, sí le funciona. Es una inversión buena que podrían darle bastante lujo, bastante de qué hablar, y por qué no utilizarla para sus propias creaciones, sus propios canales, entretener a su audiencia e irse viral. Y por aquí ven que de los créditos que teníamos al principio, que ni siquiera me acuerdo cuántos eran, pues me quedan 337, así que pues sirve y para bastante contenido más del que hemos visto en otras plataformas que hemos probado anteriormente en el canal. Yo por mi parte pues voy a descargar todos estos videos que están aquí, porque voy a hacer unos posts en donde voy a mostrar el resultado de cada una de las herramientas que hemos visto hoy de la gente de Shorts AI, acompañándolo por supuesto con mi propia revisión acerca de cada una de ellas y qué es lo que pienso, que ya lo dije aquí en este video. Y ojalá que la inteligencia artificial de no sé qué vaya a utilizar me ayude a editarlo para no tener que pasar horas haciéndolo. Pues como siempre les digo, únanse a la economía de creación de contenido, nada más fácil en este momento, y si desean una herramienta que les ayude en ese proceso, vayan a sasa.social. Es la herramienta de inteligencia artificial que nosotros mismos hemos entrenado, y básicamente tenemos 3 tipos de servicio. Go Social, que te envía guiones directamente a tu WhatsApp todos los días, personalizado para tu marca con los temas en tendencia que tu audiencia está buscando, para que tú te grabes, así como lo estoy haciendo yo, hablando de ese tema y crees contenido original diario. Tenemos GoMax, en donde GoMax te va a permitir que nosotros con tu clon
o los clones que tú escojas, los cuales son una nota. Utilizamos las mejores tecnologías de clon, no tenemos un solo proveedor, utilizamos lo mejor. En este momento estamos buscando utilizar Goku, pero no ha salido, así que espérense. Te permite crear videos solamente con un clic, de nuevo, sin descargar nada, sin entrar a ninguna página web, directamente desde tu WhatsApp. Le haces clic al guión que te gustó, seleccionas tu avatar y ya tu video estuvo directamente publicado en tus redes sociales. Y en nuestro último sistema, nuestro sistema más reciente, Go Live, en donde nosotros configuramos por ti las campañas de Meta, de YouTube, de Google Clicks, de TikTok. Hacemos el contenido por medio de los avatares para tus productos. Enviamos a esa gente a una landing, a un formulario, a un lugar en donde extraemos sus datos, los que califican como prospectos, como tus futuros clientes, y una inteligencia artificial les llama por teléfono o los atiende y crea para ti las citas para que hables con tus clientes. Una herramienta espectacular que en este momento estamos utilizando para encontrar leads. Si lo quieren probar, están en los Estados Unidos, pueden entrar a la página, hacer una llamada o llamar al número de teléfono de la inteligencia artificial. Y si no están en los Estados Unidos, entren a sasa.social también y vienen acá y hablan. Welcome to Sasa. I'm one of many AI agents you could have working for you. You can ask anything about our services and packs. Hola, ¿puedes hablar en español? I'm an AI agent, so I don't speak any languages. But I can help you with all things Go Social by Sasa Social. What can I do for you today? All right, can you tell me about the services and what you got in store for me? Of course! We have a few different services that can help you grow your brand on social media. The first one is called Go Social. It's a great option if you're looking for daily trending scripts that are custom made for your brand. All You'll right, also get a free brand profile that will tailor to your audience. Do you have any questions about Go Social? Yeah, no, I want to listen more. Do you have any other services? You bet. We have a service called GoMax. It's like Go Social, but on steroids. It includes 3 custom AI avatars and publishes 28 pieces of content for you every month. Would you like to know more about GoMax? What else you got? We also have a service called Go Live, but it's not available yet. It's going to be a really cool service that uses a realistic interactive avatar that... All right, You're thank welcome. you. You're very nice. Now, can you tell me a joke and say goodbye? Why don't scientists trust atoms? Because they make up everything. It was nice talking to you. Have a great day. Y esa inteligencia artificial que ustedes acaban de escuchar es la misma que va a estar hablando con sus clientes, pero por supuesto esta está básicamente entrenada por medio de nuestra página web, con nuestros servicios y las cosas que nosotros le damos a esa inteligencia artificial. Y la de ustedes, pues obviamente estaría entrenada con sus servicios, con su inteligencia artificial. Entonces, pues esto es invaluable, les permite comunicarse directamente con sus clientes y con sus prospectos apropiadamente. Esto ya lo estamos ofreciendo en versión beta para algunos de nuestros clientes. Lo pueden encontrar en nuestra página web. Vayan y lo disfrutan, y si les gusta y no les gusta, o si les gusta, pues me dejan saber qué tal y simplemente vamos a ello. Y ahora para el mensaje final, como siempre les digo, damas y caballeros, cuando quieran empezar en la economía de creación de contenido, lo primero que tienen que tener es un ecosistema digital. Damos una pequeña lección de qué comprende o en qué se basa un ecosistema digital. El ecosistema digital comienza con tu identidad digital, que tiene que ver con tu handle, tu nombre, cómo te representas en el social media, que en todos lados debería ser igual. Número 2, debes tener al menos 7 canales de social media y publicar en ellos regularmente. Sí, 7, no 2, 3, 4, no, 7 canales de social media, ¿ok? Debes tener Instagram, debes tener Twitter, debes tener TikTok, debes tener YouTube Shorts, debes tener YouTube Long, debes tener LinkedIn, debes tener Twitch o Discord o cualquier otra cosa en donde puedas conseguir también tu audiencia, y por qué no también en Pinterest y todas las demás cosas que consigues por ahí, porque por qué no postear, al final de cuentas es gratis. Luego de eso es tener una propuesta de valor. ¿Qué vas a ofrecer? ¿Cómo vas a convertir tus esfuerzos de creación de contenido en dinero para que empieces a ganar y a monetizar esos esfuerzos de creación de contenido? En base a esa propuesta de valor vamos a crear la estrategia de creación de contenido, valga la redundancia, para que tú puedas brindarle ese valor agregado a tu audiencia y puedan tener ellos la mayor cantidad
de valor de lo que tú les ofreces cada día. Con esta estrategia, el ecosistema digital y la identidad digital, haciéndolo todos los días y con constancia, tú también vas a tener la oportunidad de tener un entorno, una audiencia calificada y poder empezar a monetizarlos apropiadamente con tu propia iniciativa. Entren a Sazor.social, suscríbanse al sistema Go Social, tiene un demo gratis que no necesita tarjeta de crédito, les va a encantar. Es muy fácil de usar, si lo están haciendo desde el teléfono, simplemente me escriben un mensaje y les mando el link secreto de la inteligencia artificial para que se conecten por allí por WhatsApp sin tener que hacer nada porque ella los registra sola automáticamente. Muchas gracias por unirse al en vivo de hoy, lo disfruté muchísimo, como siempre les digo, sean buenos, sean creativos y hasta luego.